Maestro don Juan Antonio Aguirre Espíndola, Hola, bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias. Después de algunos años, ¿qué? 3 años o 4 Más. casi de no vernos por cuestiones de que nos quitaron de aquí, nos quitaron de allá. Para el que no sepa, este programa de La Otra Escena había estado al aire ya desde hacía 8 años, 9 años en la XG y en algunas otras estaciones donde anduvimos. Y bueno, ahora lo retomamos con Mardonio, que hoy no vino porque está el día muy gris y no lo dejaron salir de la periquera. Maestro, ¿el albur ha evolucionado, se ha estancado? ¿El albur como método de comunicación de la gente del barrio está teniendo transformaciones? ¿El lenguaje nuevo se incorpora, el de los chavos, el chat, el WhatsApp, el Facebook, estas palabras que ya no se... O sea, que no usamos nosotros en nuestra época y las palabras que usamos nosotros que ellos no tienen ni idea de su significado, ¿no? No. Sí, yo creo que el albur se está terminando, ¿no? No creo que se pueda adaptar, porque además el albur no consiste en decir malas palabras No, altisonantes, no. maldiciones, dirían por ahí, ¿no? Se trata de juegos de palabras de doble sentido, en donde le tienes que ganar al otro, y la alusión importante y O sea, determinante sí es importante ganarle al otro. haciendo alusiones a lo sexual. Todos son de contenido sexual. Y se trata de ganar con estas alusiones, ¿no? A ver, ¿es el contenido sexual o el contenido genital? Genital. Porque no se habla de la sexualidad en el albur, ¿o sí? No, de lo genital generalmente. Pero sí, esa es la base. En algún tiempo que tomé un diplomado, es curioso, ¿no? Un diplomado. Un diplomado de albur. Sí, albur. En Tepito, precisamente. La maestra que nos daba el diplomado, porque era una mujer, es la campeona nacional de albures. Es una mujer. Es una mujer. ¿Qué se llama cómo? La verdolaga enmascarada. Ya, el que no lo entendió, no lo entendió. Sí. La verdolaga enmascarada. Enmascarada, sí. Y entonces, ella dice que el Como albur para es hacer su mole, ¿no? Digo, en su molito. sí, ¿verdad? Sí. La verdolaga enmascarada en su molito. En su molito. En su molito. Ya la receta de la casa. Ya Sí, nomás está se bien. condimenta, Eso pero... sí, está bien. Eso. Ándale, este juego de palabras... Y de ingenios. Genio. Sí. Decía la maestra que es un ajedrez mental, ¿no? Se trata de ganarle al otro utilizando el recurso del discurso. Y se usan, no siempre son frases predeterminadas o que existen, ¿no? Pero sí hay, como en el ajedrez, determinadas jugadas. Jugadas, sí, hay como A ver, entradas. Por ejemplo, Pues haciendo una historia, no sé, cuando yo era niño, yo te hacía caso a lo que me decías, ¿no? Eso de hacerte un niño, por ejemplo. Cuando yo era niño te hacía caso en ahí lo está que el me albur mandaras. ahí de Ahí está el hacerte albur. un niño. Hacerte un niño, que se dice, no es directo, ¿no? De eso se trata, de que el otro pueda entender y te conteste, porque es el albur y lo que le llaman el calambur, ¿no? Alguien dice, el otro contesta y se va en una sucesión de frases cuyo contenido es genital. Se trata de ganarle al otro, ¿no? De derrotarlo. Haciendo una simulación incluso de lo que sería un coito, ¿no? Se trata de eso. Porque ¿cómo le puedes ganar al otro? Yo generalmente en la cultura, y hoy es muy común en estas épocas tan violentas, pues le ganas al otro insultándolo, ¿no? Menospreciándolo, La ofensa es más directa. ofendiéndolo, sí. Y en el albur es la ironía, La es ironía, el ingenio, el juego de las palabras, el acomodar el ritmo, hasta el tono de las palabras para que suene otra cosa. Sí. Por ejemplo, el caso de la verdolaga enmascarada, el que lo entiende fácilmente te contesta, no sé cómo le contestarías tú a alguien que te llegara y te dijera, entonces, ¿qué con la verdolaga enmascarada? Pues le puedes contestar, su modo de hablar no me gusta. Su modo de hablar, su modo de hablar. O sea, No me sumo, gusta. yo estoy diciendo verdolaga enmascarada, el que quiera entenderlo. Y tú me contestas su modo, sumo.
Su modo de hablar y ahí no se me siguen, gusta. y se siguen, y se siguen. ¿Por qué razón tiene más demanda el albur entre las personas que asisten a las cantinas, a las pulquerías, en el mercado? En el mercado de la Merced era famosísimo. No, sí, Bueno, y por en Tepito supuesto. no se diga. Se supone que es la cuna del albur, ¿eh? Es la cuna del albur. Yo en Puebla, en los mercados, no he escuchado mucho, más bien entre los estudiantes de determinada época de la Sí. vida, en determinado momento, y en los barrios. En San Antonio había muy buenos Barrios, albureros, sí, en La cómo Luz, no. pero otros no. Por ejemplo, si te vas a La Paz, pues ya no, ahí ya eso no existe. Yo tuve el caso con el Mardonio, alguna vez en aquella época secretario de Finanzas, se presentó con nosotros en un programa donde iba Mardonio, y pues el atractivo era escuchar a Mardonio y el secretario de Finanzas, que por cierto hoy está aquí arriba despachando en el cerro, ahí está montado en el cerro, y luego anda volando ahí, ¿no? Y el Mardonio le echó un albur sobre el techo, que era blanco, Sí. y no es nada especial contigo, y el otro se molestó muchísimo porque no entendía, ¿no? O sea, la gente que no nació, que no vivió, que no convivió con esto, no puede participar de esto. No. Por eso los jóvenes, pues es difícil que puedan entender una secuencia de palabras así, ¿no? Que están albureando. Ahora, tiene una connotación en la otra escena, el albur. Pues yo diría que es lo mismo, ¿no? Tratar de no dejarte vencer, ¿no? Tratar de someter al otro, de salir triunfante. Que eso es lo que realmente se juega en un albur, ¿no? Porque ahí no ganas nada, no hay premios, no hay. Pero sí el otro se puede sentir derrotado y humillado a partir de una confrontación que es como muy, pues hasta muy caballeresca, ¿no? Porque utilizas recursos que no todos pueden utilizar. Y no es que uno haga menos a la gente diciendo que no puedan alburear o que alburear. Generalmente alburear es vergonzante. A los No poblanos, les gusta. a los yuppies que se fueron a estudiar a La Salle, a la Ibero en México, al Tecnológico de Monterrey, hacía muchos años cuando les pusieron pipopes, en parte fue por esta manera de ser de ellos, que no entendían al otro en su lenguaje, y con eso de los camotes, que con sumo placer y gusto algunos Degustan. degustan o Sí, comen, sí. les decían, oye, ¿qué tal? En Puebla se come mucho camote, ¿verdad? Y entonces no entendían, o se enojaban, se molestaban. Claro. Y entonces se rompe la buena relación del albur. Sí. Surge el pleito cuando hay ofensa en otro sentido. O sea, porque de otra manera no se asume la ofensa. no, el albur no es ofensivo, juegas a ganar, pero no lo ofendes al otro, solamente le ganas. Y es diferente del lenguaje, no sé, que se usa en las cárceles, el lenguaje carcelario, Es otra cosa. que es otra cosa, ¿no? Que es diferente de las maldiciones o las palabras altisonantes o las groserías directamente. O sea, es otro código de Es comunicación. otro código. Y es diferente también de la tatacha, ¿no? ¿Qué es la tatacha? Pues lo que hablan los pochos, por ejemplo, ¿no? Estas maneras propias de algunos lugares, ¿no? Donde se hablan así también. Entonces, son diferentes. El albur, ¿qué dijiste? La tatacha. La tatacha, el caló. El caló, por ejemplo, de los, no sé, de los presidiarios, ¿no? Sí, el calé. Bueno, también es una manera, desde el lunfardo. Desde el lunfardo, ¿no? Claro, el lunfardo. El lunfardo vendría a ser una manera parecida al albur, pero no se llega a la parte del concepto genital, sino a la semántica, ¿no? Es otra forma de llamarle a las cosas. Hay una designación del objeto que está disfrazada, que no sabes, ¿no? Una mina, pues es una mujer, pero pues aquí dirías una mina refiriéndote a una mujer. Los gitanos que con el romaní, ¿no? Tienen también una manera de expresión totalmente para iniciados, propia, vamos, sí, o sea, sí. solamente entre ellos entre se ellos, entienden, ¿no? Ándale. Entonces, aquí no es que se pueda aprender el albur, pero sí lo puedes entender, porque nos trataría de entrar a estos códigos de desciframiento que son difíciles, ¿no? Ajá. Entonces, en el albur es escucharlo, ¿no?
irte como... Cómicos que... mira, ya llegó. Por ahí tráete una silla porque no hay silla. Una silla de palo para que te una sientes silla a de gusto. palo. Eso es un albur. Se me fue la palabra con lo que estábamos hablando ahorita. En pino Pero, también la puede sí, traer, la claro, silla de claro, madera. También, sí. Sí, bueno, era un chiste de chamacos, ¿no? Que llegabas y te decían, ten cuero, y la punta de la chamarra de piel, ten cuero, ten pino y ten trapito, que era, trapito, que era la tela de la tela. Y ya con eso, el otro se quedaba como, decías, ¿qué es esto? ¿No? Decías, no es posible. Arríbate un poquito para acá. Y eso sí no es albur, no es recomendación. Si te pegas, porque como ves que la cámara hoy está muy fija ahí, eso es. A ver si. Sabes que no. Como que te pegas, no mordemos. Estamos a cuadro muy. No, pero hacia mí. Eso. Maestro Mardonio. Muy buenas tardes. Estamos hablando del albur, porque ha de ustedes saber que el maestro Juan Antonio Aguirre Espíndola, o viudo de, porque ya sabe usted que ya, mal de amores, tomó un diplomado de albur. Y en un taller mecánico, supongo. No, en la Universidad de Lourdes Ruiz, Tepito, con la verdolaga nacional, sí. La verdolaga enmascarada. Que no debería participar una mujer en el albur, porque la finalidad es atorarse al contrincante. Y una mujer con queso, las enchiladas. Ahí está. Bueno, dice Juan Antonio Otoño, o el maestro Aguirre Espíndola, que el albur está en extinción. Sí. ¿A usted se le está extinguiendo? No, nada, absolutamente. Se sopla y ya no se Lo extingue. mantengo vivo. Usted lo mantiene. ¿Pero cómo lo mantiene vivo? Albureándome a todo aquel que se deja y que se me ¿Usted atraviesa. se autoalburea? Así No, como no es una posible. especie de enanismo. No puedo hacer el candado. ¿Lingual? No. ¿Lingual? No ¿O puedo cómo se hacer le el llamaría candado, eso? No porque no me llegue, sino porque no me gustan mis pompas. No, además, usted, No, pues ¿cuáles? usted ahora sí Son que... de tarea de primaria, decían planas. cuando yo era niño y que a veces iba yo a misa, entonces decían Te llevaban, que, ¿no? oye, para campanas y nalgas planas, las poblanas. Así Yo las decía. dicen que las tengo de burro. De pronto, Y muy echadas para acá. Sí. Oiga. Sí, lloradas. Para están usted- como muy bien hechas. Para ¿no? usted, Sí, bien ¿está hechas. en extinción el albur? Pues depende en qué zonas de la sociedad. Pero por supuesto los mecánicos automotrices siguen Ahí es siendo- donde más sí, está. Puede está ser. concentrado en zonas y en oficios. Pero ¿no? ¿por qué con el mecánico? ¿Qué No hay ahí tengo la menor en la idea. otra escena Sí. del mecánico? ¿Qué será, Toño? Pues son zonas, ¿no? Pues son Pero hay una ruedas. particularidad, creo, que es siempre entre hombres, donde hay muchos hombres. En un taller mecánico yo nunca he visto una dama trabajar. Sí, como no, Nomás yo las de conozco los una calendarios. Sí. que es la cajera la que cobra. Sí. Pero también le sabe al albur. Sí, hay mujeres que le saben. Sí, pero en el taller mecánico se concitan en el calendario. Claro. Ahí están las chicas. Ahí están las chicas. En cueros. La gaviota estuvo muchos años en las cómo no, refaccionarias y talleres mecánicos, ¿no? Pero dicen que la gaviota ahora se para en un pino. Sí, ahora le dicen el ardillo. La ardilla. Bueno, En Argentina le llaman calambur. sí, es lo que Sí, estaba diciendo sí. el maestro, ya nos ilustró ante su tardanza. Sí. Iniciamos el Estaba en programa. el consejo porque- técnico. Viernes Estaba. último de mes. ¿Y consejo duele eso, técnico. No mucho. Al bueno. principio. Me preguntaron, ¿te duele la cabeza? No, ¿Cómo, entonces ahí te va el resto. ¿Cómo se sabe? Mira, yo ahorita acabo de cometer un autoalbur, ¿no? Por lo que está diciendo el maestro. Un albur suicida. Un albur suicida, eso. El maestro dijo, con la cabeza dijiste. Sí, es que me Y yo preguntaron dije, si me ¿cómo? dolía la Ahí cabeza. hay un suicidio. Sí, hay un Bueno, suicidio colectivo. pero yo como tengo que ser el moderador, Sí. que no caigan en Modérese, el tema por del favor. asunto, Sí, hay que moderarse. yo actúo normal, ¿no? Te actúe. Ya conté la anécdota de cuando el hoy habitante de allá Sí, se sí. enojó porque le Techo dijiste lo del blanco. techo blanco. Él nada más dijo más callado que no va. No, más que él usted dijo, se enoje, le grito. él, cuando tú le dijiste el techo blanco y tú evidentemente Sí. viste para donde tenías que ver, él dijo mi compromiso, o ¿cómo dijo? Algo así, Compromiso se fue por por pueblo, ahí. algo así dijo en aquel momento. Sí. Oye, ¿en qué momento te das cuenta que alguien gana un albur? ¿Cuando ya se te queda callas, callado el otro? Cuando te ya no hay callas, respuesta. sí. Aunque por ejemplo, cuando íbamos al cine en los años de la secundaria,
muchos mozalbetes entrábamos gritando y en la oscuridad, sin saber contra quién, se realizaba un duelo de albures. Y alguien ganaba cuando decía, si es que en albures me ganas, es que me mamas. Y entonces, pues ya. Si en albures me ganas, Si es que en albures me lo ganas, mamas. es que ese me mamas. Sí, sí. Y pues ya, sí. Y ya se acabó el albur. Y ya nos ponemos a ver la película o a ingerir o a fajar. Oye, cómicos famosos por los albures. Sergio Corona. Sí, Palillo también. Palillo. Pues era más... Aunque Palillo... Corona como más fino, ¿no? Porque la fino. carpa se prestaba. Sí, Sí, claro, ahí porque no. además en la carpa Sí. el público Sí. te contestaba Sí. y te decía, Sí. tú tenías que estar Sí. tremendo. El Chino Manuel Herrera. Medel. Manuel Medel, Manuel el Chino Medel, Herrera sí. también era Andrés Chino Herrera. sí. muy buenos. El Pedro yucateco, Malángala. sí. Pedro Malángala le decía A Pedro Vargas. Sí. Otros. Del cabello rizado, el Harapos. Ándale. Esa camada de Palillo, el Harapos, Manuel Medel, hechos en la carpa. Y que de hecho la base de sus rutinas era el albur. Era el albur. ¿no? Esta hoy diputada Salinas en algunas películas. Carmen Salinas fue en Sí, su momento, en La sí. Corcholata, cuando era la Cuando en salía en el películas, papel de la corcholata, las sí. películas claro. de ficheras, ¿no? Sí. Ándale, sí. Ya de los nuevos cómicos no hay tanto No. el empleo del albur. No, ahí es la palabra altisonante, la ofensa. Bueno, hay gente La que se adjetivación. molesta mucho cuando tú le dices algo y los demás se ríen Sí. y me estás Albureando. albureando, sobre todo los extranjeros, los españoles es muy común La morcilla. que el español te diga, bueno, pero ¿qué es esto? Que La morcilla me y la han se pone- vestido de negro. Me la han y vestido. no le Sí. entienden, Sí, y no le entienden, no le entienden, sí. El doble sentido, la morcilla, que es otro tipo de humor, aunque yo no estoy muy seguro si el albur es una práctica humorística. Más- Es más de ingenio. es de más Más los- de ingenio ingenio, y ¿no? de Sí. ganar, ¿no? Bueno, es Sí, una de ganar. herramienta del humor del mexicano. Sí, ahora sí te atoré. y Del ya sometimiento, te quedaste callado, que incluso ¿no? dicen Sí. que bueno, tiene sus raíces consabidas en la conquista, ¿no? Que era una manera de defenderse del... Pero no hablaban alburearlo. español. Pero Y cuando del aprendieron... Catrín, actualmente y del Catrín, sí, siempre ¿no? es Del como en cliente esta, Catrín. Sí. en esta Ah. diferencia de clases, ¿no? En esta dialéctica en donde cómo le ganas al otro que tiene... Oye, todo, Toño, ¿no? pero también hay una regla no escrita que no te pongas a alburear con alguien que no sabe. sí, no no. tiene chiste. Sí, el no. chiste es el duelo. El chiste es el duelo. Sí. El chile a chile. Sí, ¿Hubo alguna época en la que se sacó algún campeonato del No albur? lo sé. ¿No se acuerdan? Ah, pues sí, pero eran los famosos estos Chaffy Kelly, ¿no? Que sacaban unos discos, Unos Marca cassettes Diablo, todavía, y sí. Bueno, los tepichines, Sí, los no sé si tepichines. sigan en activo, pero los tepichines eran No, verdaderamente pues Chaffy Kelly muy eran como buenos, los, ¿no? Sí, los meros, maestros. los maestros. Los tepichines son más recientes. son más recientes. Y grabaron varios discos con cuentos, con historietas de la Revolución Mexicana, la Independencia, la Conquista. Sí. Hacían En los albur, albures sí. con las tonalidades y con las frases y la música de los anuncios. La canción de los de- hermanos del- Pinzón. Ah, por no, ejemplo, claro, pues ¿no? ese es un Sí. albur Sí. musicalizado. Los hermanos ¿De qué época Pinzón. será Toño? Pinzones Pues eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo chingüengüencha. Le se componía fueron para a no decir la Calcuta, grosería. para no- Ajá. Cortaban la última parte Sí, de una sí, palabrota, y le daban- la ¿Sabes acomodaban quién- con la entrada quién de una, hacía esto, de una no? que era una palabra decente. Sí. ¿Quién hace esto muy bien? Chava Flores. ¿No? Salvador Que Flores dijiste Rivera. quién hacía esto muy bien y me quedé pensando en otra Es cosa. que es de pero- palo de rosas, estaba viendo. Este la es madera. de. No, este es de palo de Tepino. Este sí es de- En Pino es sí. otro. Bueno, Porque pero hay lo compré en la misma maderería. o sea, ahí los venden los Es dos. palo de madera de árbol. Sí, está bien, está bien. Pero sí, Chava Flores muy fino. Muy Porque fino. además hay el albur fino y el procas y... Sí, no, el que se acompaña ya de A ver, póngame un groserías ejemplo y- de Procas. Pues no, de que ¿Procas es la Sí. paloma Sí. Procas? No. No, esa es la torcas. Ah, es- La torcasita. Sí, la torcaza. Perdón. Que por cierto surean re bonito. ¿verdad? Ándale. Sí, bueno, pero póngame un ejemplo. Pues sí, de- por ejemplo, se me antojó un chile en nogada, te meto al cine.
No, pues es Pero es muy, Sí. te meto al cine, no me podría agarra ser. sueño y cosas No, a ver, así, bueno. porque si dice, vuélvelo a decir, se me antojó un chileno. ¿verdad? consumo placer. Sí. El Te lo invito. camaret Sí, consumo claro. placer. Sí, eso es, está es bien. más de ser, Sí, pero ese muy no decente. es Asumo que procas. ustedes... No. ¿Verdad? Sí. Pero ese no es procas, ese lo siento No, más. Pero te meto al cine ya es... Sí, no. Porque sí creo debe tener un sentido poético. ¿Y a usted lo han No. metido al cine? Sí, como no, la gallola. Ese El era- problema era la- sacar... ya el hiciste la problema era- primaria, Oye, sí, en la lucha libre todavía hay albur. Yo tengo mucho tiempo de no ir a las luchas. Sí, pues sí, hay más De gritos, repente los de arriba gritaban a los que iban Sí, a las sí, primeras sí, filas. se da. Pero es más de Que iban los ofensa, rojos, ¿no? Sí, más es de más ofensa. ofensivo. Sí, es más ganar los ¿En los rudos y toros? los No. técnicos. No, No, en los En toros. el ahí hay fútbol- ocurrencias. En el béisbol sí había. En el los- béisbol, los- sí. en el Parque Atoyac, los albures Y además se entre- presta, sí, ¿no? se Por presta, el sí. bate, Sí. las Te pelotas. metió el strike, ¿no? Ahora sí, a la goma. Sí. Sí, se presta eso. La jerga beisbolística se presta para el albur. Y la de toro no es. No hay muy- un diccionario del albur, No algo sé que si nos- Armando Jiménez lo tenga, no sé. No creo. ¿Qué- No, qué tiene es de como los frases. Armando Lo Jiménez se investigado dedicó más, a ¿no? investigar Sí. mucho el tema y tiene algunas páginas La donde picardía sí te mexicana. mete unas Sí, albureadas es que es tremendas. muy difícil Pero así como una que definición de construyas, decir ante esto contestas esto, ante el otro. No, porque porque decía pierde el Toño chiste. que esto es como el ajedrez mental. Sí, sí. Pero en el ajedrez mental hay jugadas, ¿no? Sí. Prefabricadas Sí, o sí. métodos de el jaque mate al estilo de fulano. Es de que tal. a la larga uno se acostumbra. Tú te acostumbras, tú ya te acostumbraste, sí, claro. Ya, Sí, ya agarra porque, unos tacarín. O sea, a la larga, a la corta no se ha acostumbrado No, mucho. pues Este chico es primo mío. Sí, entonces podemos Sí, aquí. y estar araño y en pico que no Sí. te veía. Y qué Fíjate, cosas, pero que tienen un bonito. poco más de fineza Sí. y tienen su parte dificultosa, no lo Sí, había. es que los que no entendieron, este chico ex primo mío, Sí, es primo. Sí. ex primo. Es primo mío, y la contestación fue y araño y pico que no lo veía. Sí. Ya, no al año, sino araño pico. Araño y hará año y pico. Que no nos araño, veíamos, o sea, sí. le está diciendo que le está arañando lo que él le dijo Ya que más le tarde. exprimía. O sea, Sí, al ratito. Más tarde. ya ves que es todo un ingenio, sí. la verdad. Además, la velocidad con la que se dice también habla del buen alburero, ¿no? Sí, Sí, básicamente sí, no, no eso. tiene chiste. Y los recursos, ¿no? Sí. Tener recursos Para defender. Porque repetir lo que dijo El otro ya contrincante no, tiene te ningún descalifica. chiste, ¿no? Sí. Ajá, te Tener descalifica. recursos. Y no sí. puedes ofender al otro, ¿no? No No. puedes usar palabrotas. O sea, la leperada está prohibida. No, ya ni te dejan hablar. Sí, ya, Así de ya así, perdiste de por plano. default. La leperada nada. No. Porque además tiene su sesgo caballeresco, ¿no? Hay Sí, sí. reglas no escritas que hay que De respetar. torneo. Sí, ¿no? sí. Sí. ¿Como cuál? A ver. Como, por ejemplo, a mí Ah, me o sea, sí, el sí, golpe, sí, no, la- no, 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 enojarse porque perdiste, ¿no? Pues ya te atoraron, pues muévete y disfrútalo. pues ya no te Pues queda sí de te otra. queda, ¿no? O perjudícalo de alguna manera. Flojito y escatológica. colaborando, o flojita y Pues colaborando, sí, ¿no? pues ya te atoraron, pues disfrútalo, Sí. o bien cáusale un estropicio. Bueno, pero entonces usted también coincide en que el albur está en extinción, maestro. No, yo creo que en ciertas zonas no. A mí me llama la atención y es un fenómeno que no solo en el albur. En el se ha Congreso del presentado. Estado, por ejemplo, no. No, lo Allá creo. duras penas saben hablar. Sí, no sabe, el nivel es de quinto de primaria. Sí, pero digo, es que muchos dicen, no, es que en el Congreso del Estado hay puro burro, pero No, pobrecitos. no burros, creo yo porque que no no se creo yo. ofenderían si Sí, se no, ofenden. no me imagino que la curul tenga para No, esas no, dimensiones, ¿no? no. Pero hay un fenómeno curioso de ¿En el- apropiación en el la Congreso? burguesía. No, ¿En el Congreso? no, en la sociedad Ah. mexicana por lo menos. La apropiación de manifestaciones culturales que eran digamos, patrimonio de las clases bajas, como, Sí, del como la tlachiquero, salsa, del por ejemplo, pulquero. la salsa, o el consumo de mezcal, el consumo de pulque. Sí, eran Se han apropiado. deleznables. Sí, la burguesía. La ¿no? burguesía. Y también el albur. ¿no? Hay, lo que decíamos hace un momento, hay damas que han aprendido a alburear, pero que además le han agarrado el sí, hilo. le agarran re bien. No, y otras cosas. Sí, por Le ahí. agarran bien. Sí, le agarran bien. Ay, maestro, por desgracia el tiempo se nos va, este señor llegó tarde. Pues sí. Ah, pues a ya ver vemos si la otros próxima más. llega usted temprano, Ya, porque no ya hay ahorita ya consejo. habíamos mandado a pedir el mezcal.
Pero bueno, Es cada viernes, fin de mes, el consejo técnico, entonces ya no se repite más que una vez al mes. bueno, lo enterado. que pasa es que el maestro tiene que dar sus consultas sí, y todo. tiene. Y Él siempre las ofrece. sigue Sí, usted. me las dan. Sí, Digo, Sí. sigue usted dando Sí, consultas, sí. a eso me refiero. Sí, ¿no? sí. porque la Igual. razón es como las nalgas, si no te las piden, no las des. Sí, no. Ah, mira. ¿Puede usted volver a repetir? Pues el sello de este La razón programa. es como las nalgas, si no te las piden, no las No des. las Eso. des. O sea, echadores, no. No. Maestro Juan Antonio Ah, Aguirre, me ha dado todo un muchísimo placer. gusto verlos nuevamente. Claro que sí. Me vas a verlo sano, sanote, puro machote. Eso. Aunque solo sirva para enviar. Pero bueno, maestro, mucho gusto. Ya viene Maestro, el chóstomo. Que salga. ya, de veras, a ver si Para la untar. próxima semana Chóstomo nos para untar. traes el El chóstomo. chóstomo. que- Frotado. No, que dice que Me asocié con la líquido, pastillita azul triangular y ya. pero que tú lo usas como supositorio. Me dijeron que Sí, para que te sí, crezcan sí. las... Tan- Bueno, es lo que a mí me contaron. No sé. Sí, para las Me tepalpanas. dijeron, sí, Porque las tengo que muy tú oradas. quieres que se te hinche, Sí, pero lo sí. de atrás. Para que Así esté Bueno. bien. Un gusto, un gusto. De esas que están Muchas bien gracias. Ya sueltas. está lloviendo. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Vale. Los periodistas.